Cuando se trata de números interesantes de las matemáticas, la mayoría conoce los clásicos como pi, la proporción áurea o los números de Fibonacci. Estas constantes son especialmente interesantes porque muestran que las matemáticas no son una simple invención de la humanidad, sino que, en cierto modo, son un descubrimiento. La humanidad ha acordado una forma específica de matemáticas. Se ha establecido una serie de definiciones básicas, como por ejemplo la elección del sistema decimal. Todo eso se podría haber hecho de otra manera, pero las relaciones, leyes o constantes en las matemáticas ya existen y por lo tanto solo se descubren. Por ejemplo, pi es la relación entre circunferencia y diámetro de un círculo. Sin pi muchos cálculos en la ciencia son inimaginables. Pi tiene infinitos decimales. Ahora se conoce el 100 billonésimo decimal. El hecho de que las personas calculen eso ya muestra lo mágica que es realmente esta cifra. O el número de oro. Aparece en todas partes en la naturaleza, desde el átomo hasta los cuerpos celestes. La constante o número de Feigenbaum es desconocida incluso para muchos matemáticos. Describe un fenómeno muy interesante de la investigación del caos y también aparece en muchos ámbitos, como por ejemplo en los latidos del corazón humano o en un líquido. La constante de Feigenbaum es para el estudio del caos tan importante como pi para la geometría. ¿Por qué es importante este número? Para entender eso, hay que saber qué sucede en la investigación del caos. Los estados caóticos han atraído el interés de las personas desde hace tiempo. Incluso Leonardo da Vinci conocía el comportamiento caótico de los flujos turbulentos. Los experimentos sobre el origen de la turbulencia existen desde hace unos 100 años. La investigación de estos eventos dinámicos aparentemente impredecibles en la naturaleza fue el comienzo. La tendencia inició con una idea sencilla. Uno de los pioneros de la investigación del caos, el matemático y meteorólogo Eduardo Lawrence, dio a conocer en los años 70 el llamado efecto mariposa. Esto explica cómo pequeños eventos en un lugar pueden causar grandes sucesos en otro. Para esto, a menudo se utiliza la siguiente pregunta metafórica: si una mariposa aletea en Brasil, ¿podría causar un tornado en alguna otra parte del mundo? Esta tesis también explica los orígenes de la teoría del caos. En Harvard, Eduardo Lawrence obtuvo una maestría en matemáticas, trabajó durante la Segunda Guerra Mundial haciendo pronósticos meteorológicos para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y luego fue profesor de meteorología. Era el año 1961. En el instituto, él desarrollaba un modelo de pronóstico climático con 3 variables: temperatura, presión y dirección del viento. Primero realizó sus cálculos con el número 056127 y obtuvo los primeros resultados. En otra ocasión, accidentalmente omitió los últimos 3 dígitos y realizó la simulación solo con 0,56. Así que cometió solo un pequeño error, pero el resultado fue completamente diferente. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que en procesos dinámicos deterministas como un modelo meteorológico, pequeños cambios pueden llevar a diferencias significativas. Así que hay una conexión, no es caos en el sentido en que lo entenderíamos. Las conexiones son sumamente complejas, pero existen. Por eso nunca resultará el mismo resultado. Así se abren las puertas a la teoría del caos. Lo paradójico es, como ya se mencionó, que la teoría del caos nunca trata con un caos puro, como lo entenderíamos nosotros. Porque en cuanto puedes describirlo con una teoría o hacer cálculos, ya no es caos. Así que la investigación del caos se ocupa más bien de un orden dentro de un sistema que parece caótico. El clima no se puede predecir con precisión por más de unos pocos días, porque hay demasiados factores que lo afectan. Tal vez el ser humano nunca logre describir todas las variables importantes del clima.
Cada región tiene patrones climáticos típicos y estables que se repiten. Estos se pueden describir matemáticamente y, mira, se encontró un orden. Otro ejemplo es la llave de agua que gotea. En el caso simple, es muy ordenado. Entre dos gotas siempre pasa la misma cantidad de tiempo. Mientras más abrimos la llave del agua, más complejo se vuelve todo. Primero, el intervalo entre dos gotas se vuelve más rápido, aunque ahora las gotas a veces ya se desincronizan. Si la abres por completo, sale un chorro de agua. Este es completamente caótico al principio, ya no se puede reconocer ninguna periodicidad. Sin embargo, generalmente se reconoce una forma clara. Otro ejemplo de un sistema caótico es el tráfico. Hoy en día no se puede calcular cuándo y dónde habrá un embotellamiento. Ni siquiera las órbitas de planetas o lunas pueden calcularse indefinidamente de antemano. En 1991, Eduardo Lorenz recibió el premio Kyoto. En la ceremonia, su teoría del caos fue calificada como el cambio más dramático en la visión de la humanidad sobre la naturaleza desde Isaac Newton. ¿Qué es entonces la constante de Feigenbaum? Es una constante que se puede encontrar en un aparente caos. Esto se observa mediante un sistema sencillo. Se observa la llamada función logística. Es una función que se utiliza para modelar el crecimiento de una población, por ejemplo, de conejos. Es una fórmula recursiva en la que el valor buscado depende del anterior. AN representa entonces la cantidad de seres vivos en la generación N. La cantidad de seres vivos en la generación N es la cantidad de antepasados, multiplicada por una tasa de crecimiento. A esto se multiplica otro valor. Este asegura un posible límite superior. La K mayúscula representa la cantidad máxima que los animales pueden alcanzar en total. Las especies animales no pueden reproducirse sin límite. Son devorados, sufren de vejez o no existe suficiente hábitat para ellos. Si ahora no consideramos el número total de seres vivos, sino el porcentaje en función del máximo, se puede simplificar aún más la ecuación. Esto quiere decir que nuestro AN ahora es el porcentaje del máximo, no solo la cantidad de animales. Con esto, el número máximo posible de animales también se convierte en 1. Eso es solo como contexto, para que quede claro por qué es relativamente intuitivo y describe una dinámica simple, lo que se va a hacer ahora. Se empieza con un valor inicial, es decir, un porcentaje del máximo, y se coloca en la ecuación. El resultado se vuelve a colocar, esto se repite una y otra vez. ¿Y cómo van ahora los resultados? Este diagrama muestra, para diferentes tasas de crecimiento, hacia qué número se tiende a largo plazo. Para una tasa de crecimiento fija entre 1 y 3, después de un breve ajuste, se observa una convergencia hacia un número fijo. Eso tiene sentido en poblaciones. En la naturaleza, los animales mantienen una población estable por generaciones. A partir de una tasa de crecimiento de 3, sucede algo extraño. En lugar de que la cantidad de seres vivos converja a un valor a largo plazo, salta de un valor a otro. Por ejemplo, en un año podría ser el 70% del total, al año siguiente el 30% y luego otra vez el 70%. Eso se podría explicar porque algunas poblaciones tienen ciclos y pueden ser más o menos numerosas dependiendo del año. Con un crecimiento de casi 3.5, la cantidad de seres vivos varía entre 4 valores. Si la tasa de crecimiento aumenta más, incluso son 8 valores. Luego 16, 32, 64...
¿Qué pasa aquí? Si hicieras zoom, podrías verlo en el diagrama. Ahora lo interesante, la ramificación en más valores ocurre en intervalos más cortos. Por eso la parte derecha del diagrama es increíblemente caótica. Sin embargo, se puede reconocer un orden. La siguiente distancia es aproximadamente 4.66 veces más corta que la anterior. La constante de Feigenbaum, nombrada así por el físico estadounidense Michael Feigenbaum, en un trabajo de 1978 demostró que las proporciones de las distancias convergen a la constante de Feigenbaum. Aunque Feigenbaum lo sabía, no pudo demostrar que la constante era universal en tales sistemas dinámicos. Mientras que al principio solo había pruebas experimentales de su trabajo, por ejemplo en la medicina con las arritmias cardíacas, ahora también se ha demostrado matemáticamente que esto es una ley universal de este tipo de sistemas. La constante de Feigenbaum es un orden que se encontró dentro del caos. Toda la vida es un puro caos. ¿Quién sabe cuántas constantes más hay en la naturaleza para descubrir nuevas regularidades? La idea es casi inquietante, que tal vez todo lo que existe sigue un orden y, en teoría, podría calcularse.